Buenos días con todos. El día de hoy vamos a abordar un fenómeno de regresión tanto social como jurídica sin precedentes del siglo XXI. Se trata de la pérdida de los derechos fundamentales de las niñas y mujeres afganas desde el asentamiento del régimen talibán desde el año 2021. Nuestra postura aquí es clara. Estas restricciones impuestas no se tratan de medidas aisladas, sino que más bien constituyen un desmantelamiento institucionalizado, disculpen, em, el cual viola los tratados internacionales y a su vez condena al Estado afgano al colapso social y económico. Así es, para entender la magnitud del problema, debemos precisar que entre el 2001 y el 2021, la participación de las mujeres en la vida afgana experimentó un crecimiento documentado. Esto según los datos del Banco Mundial. La tasa de alfabetización femenina se había duplicado y las mujeres ocupaban el 27% de los escaños en el Parlamento. Sin embargo, la situación actual presenta una inversión total en todos estos indicadores. El problema central aquí radica en los más de 50 decretos emitidos por el gobierno de facto desde 2021, los cuales se encargan de limitar lo que es la movilidad, la decisión de vestimenta y la educación de las mujeres afganas. Dentro de este marco argumentativo, quisimos citar a la misión de asistencia de las Naciones Unidas de Afganistán o a la UNAMA, quien califica esta situación como una política de exclusión de género institucionalizada. Ahora bien, entrando al cuerpo argumentativo, nuestro primer argumento se centra en el derecho a la educación. Existe una relación de causalidad directa entre la prohibición de la educación secundaria y la universitaria para las mujeres y el subdesarrollo crónico de una nación. Exactamente. Desde 2021, Afganistán se convirtió en el primer estado en el cual se les prohibía a las mujeres acceder a una educación secundaria. Según el informe publicado por la UNESCO, esta medida ha dejado por fuera del sistema educativo a más de 2,5 millones de mujeres y jóvenes afganas. El impacto de esto no es solo teórico. Si aplicamos un argumento de causalidad, la falta de educación médica femenina generará a mediano plazo que no existan doctoras ni parteras para atender a la población femenina. Dado que las leyes actualmente prohíben que los médicos varones atiendan a pacientes mujeres sin un tutor masculino, el resultado directo es el incremento de la mortalidad materna, un indicador que la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, ya vigila con alarma en la región. Nuestro segundo punto se desplaza también hacia el análisis del ámbito macroeconómico, en el cual pues las mujeres afganas han sido totalmente excluidas del mercado laboral, lo cual no solamente constituye un problema de ética, sino que esto también se convierte en un factor de empobrecimiento estatal destructivo. Ahora bien, para respaldar esto, citamos el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género, es decir, la ONU de Mujeres. Este organismo determinó que prohibir trabajar a las mujeres le cuesta a la economía afgana hasta 1.000 millones de dólares anuales, lo que equivale aproximadamente al 5% del Producto Interno Bruto de este país. Además, también se puede agregar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala en sus evaluaciones de país que el 90% de la población afgana vive el día de hoy bajo el umbral de la pobreza. Al restar el 50% de la fuerza laboral disponible, se destruye la capacidad de consumo y la autosuficiencia de los hogares, lo cual aumenta la dependencia de este Estado hacia la ayuda humanitaria internacional. Ahora bien, nuestro tercer argumento analiza la violación de los compromisos internacionales adquiridos por el propio Estado afgano. Amnistía Internacional, en su informe conjunto con la Comisión Internacional de Juristas, señala que los derechos vigentes violan flagrantemente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por Afganistán en el año del 2003.
También es importante destacar que, desde una perspectiva puramente jurídica, los tratados internacionales ratificados por un Estado soberano siguen vigentes independientemente de los cambios de régimen político. Por lo cual, la privación de circulación, es decir, la prohibición de que las mujeres puedan circular libremente por las calles o viajar a más de 75 kilómetros sin un acompañante masculino, viola el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como contraargumento, las autoridades de facto suelen señalar que estas medidas se toman para garantizar la seguridad y el orden tradicional. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario. Los datos de salud mental recopilados por los expertos de la ONU revelan que el confinamiento forzado ha desatado una crisis de depresión y ha aumentado exponencialmente en las tasas de suicidio de las mujeres en las provincias afganas. Lo que vemos aquí no es una imposición al orden, es un aislamiento geopolítico. El desmantelamiento de los derechos de las mujeres afganas ha causado que la comunidad internacional congele los activos del Banco Central afgano y suspenda el reconocimiento diplomático, lo que agrava la crisis de hambruna que azota a este país. Bien, luego, como conclusión, la evidencia presentada demuestra de manera irrebatible que la regresión de derechos de las mujeres en Afganistán no puede evaluarse de una forma aislada. Este es un fenómeno sistemático que ataca a la estructura misma del país. Bueno, para finalizar, reafirmamos nuestra postura. La prohibición de educarse, trabajar y transitar libremente anula el capital humano de una nación, lo cual destruye su economía y viola el derecho internacional. Ningún Estado puede alcanzar la estabilidad económica ni aspirar al reconocimiento soberano si convierte a la mitad de su población en sujetos jurídicamente invisibles. Ahora bien, cerramos esta exposición con una premisa clave de los análisis de relaciones internacionales. La vulnerabilidad de los derechos humanos en una región debilita los estándares globales de la seguridad y la justicia. El caso de Afganistán es el recordatorio científico de que los derechos adquiridos pueden desaparecer si las instituciones internacionales no ejercen mecanismos reales de precisión. Muchas gracias. Gracias.